Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Autonautas. Bueno, un honor en este año nuevo, 2026, primer programa de Autonautas llevado adelante por mí. Mientras se van sumando, les cuento a los que no conocen, este es un ciclo de vivos que va todos los viernes y vamos a, una vez más, a conocer, hola Nati, una nueva historia de consulta, un nuevo valiente que nos va a venir a contar su proceso, por qué llegó a consulta. Ahí está Seba, cómo andan. Bueno, ya lo voy a hacer pasar, así ya le damos su espacio. A ver, Seba, mandame la invitación, así yo te puedo hacer pasar. Si alguien me quiere decir si se escucha bien, si se ve bien. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Seba, si vos ves. Ahí te mandé invitación para sumarte. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo andás? Buenas ¿Cómo- tardes, ¿cómo andás vos? Bien, se escucha un poquito bajito, a ver si subo yo el volumen o si sos vos. A ver, ¿me escuchás? Chequea. Ahí te escucho mejor. Sí, 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 ahí te escucho mejor. ¿Cómo andás, Seba? Qué placer conocerte. Igualmente un placer la invitación que me hicieron con Geo y vos a tu espacio, a su espacio. Sí, hermoso. Espera que no logro poner bien la cámara, que se vea bien. Sí, ¿Se escucha bien, Seba, ahí? yo te escucho bárbaro. Bueno, voy a dejarla ahí. Bueno, ¿qué tal, Seba? Bienvenido. Para mí también es un placer estar hoy acá, reunida con vos, para conocerte. Como ustedes, como ya todos saben, Autonautas es un ciclo donde cada consultor va a acompañar a un consultante que no es propio, sino que es de otro consultor. En este caso, Seba es consultante de Seba Luce, ¿no? Es lo único que sé de vos, así que por eso nos vamos a conocer acá. Yo te voy a conocer a vos, que seguramente va a ser perfecto para mí lo que vengas a contarnos y para cada fractal nuestro que esté ahí del otro lado. Así que gracias, Eva, por aceptar, venir a jugar con nosotros un ratito, abrir tu corazón acá y Pero decime. sí, no, que es perfecto y agradecido por esa invitación. Eh, soy Sebastián Puig, tengo 52 años. Eh, Arranqué con la existencia hace 6 años en la pandemia. Ya venía yo buscando desde muy joven muchas cosas y en el 20, en media pandemia, mi mujer estaba escuchando a Pablo Sí, en esos videos que hace y que hacía en ese momento más en pandemia. eh, Me dice, ¿por qué no escuchás? eh, ¿Por qué no escuchás? Es Pablo, te va a interesar, vos que estás buscando, que estás. eh, yo ya venía hace mucho tiempo, hace un eco me parece, no sé si es tu parlante o. yo no tengo nada enchufado, ni la compu, Ah, no, yo también. solo el celu. ¿Se escucha mal? A ver si alguien quiere, a ver si, a ver, hay alguien ahí que nos pueda decir si se está escuchando bien. Yo te escucho un poco lejos, pero te escucho. Ajá, ¿Vos me escuchás bien a mí, Seba? yo sí te escucho bien. Bueno, eh, Eh, sigamos. Capaz que saco acá, capaz que soy yo, no. Ahora sí. Entonces, lo escucho a Pablo y ahí me empieza a hacer un clic un montón de cosas y lo que me gustó de Pablo
es que no tenía él la solución, que la solución la tenía yo, y ahí arranqué en mi búsqueda personal. Ujú, Eh, yo venía a los 26 años, a mí me detectan una colitis ulcerosa ujú, al año de haberme casado, y voy al médico y me dice que no tenía cura, que mm, era una enfermedad crónica, que me acostumbrara a vivir así. mm, Entonces ahí me quedó resonando eh, que no podía yo vivir, que no me tenía que acostumbrar a eso. mm, Mi mujer, yo la conozco hace 36 años que estamos juntos, y cuando a mí me detectan la colitis ulcerosa me regala el libro de la enfermedad como camino. mm, Y ahí empecé a buscar en distintos médicos. Fui a Santa Fe, a Rosario, Buenos Aires. eh, Tenía infinitos remedios, cerca de 10 remedios. Eh, no era vida la que tenía, pero mm. estaba como acostumbrado. Llevé cerca de 7 años. A los 33 años voy al médico a un control. El 2 de noviembre es mi cumpleaños, y el 2 de médico, noviembre, a 2 de esto noviembre tengo que preguntar. que nosotros anotamos todos los Ujú, 2 del 11, el 2 de noviembre, con 33 años, voy al médico y me dice que tengo dentro del intestino, en la piel, como tenía, así me dijo, parece que tenés como un cáncer de piel en el intestino. Tenés que ir a ver, tenés que ir a ver a un oncólogo. Era viernes a la tarde, mi mujer me estaba por festejar un cumpleaños sorpresa, estaba embarazada de mi hija más chica, eh, ya a un mes, estaba de 8 meses, un mes por nacer. No le conté nada todo este fin de semana, le cuento el viernes, el domingo, vamos a un oncólogo, me da para una semana el turno. Este oncólogo, cuando me ve, me dice que no era tan así, que no iba a ser, que tenía la hija que estaba en Buenos Aires del italiano. Entonces me manda a verla a la hija, que tenía un conocido que era especialista en intestino, y ahí me hacen unos estudios, todo, y no detectan, detectas pólipos, todo, pero no maligno. Entonces empiezo como un estado de angustia, de tristeza por lo que me estaba pasando, de que eh, en diciembre nace mi hija más chica, la preocupación. Perdón que te interrumpa, Seba, ¿no? Pero digo, en este momento de tu vida, donde si bien parecía que no era tan grave el diagnóstico, eh, habías entregado el poder de tu vida en manos de los médicos, ¿no? De esto no depende de mí, yo tengo que ponerme a disposición, no, con el estado de conciencia de ese momento era, bueno, son los médicos los que saben y tuviste la autofortuna de que no fue errado el diagnóstico, hasta ahora por lo que contaba Claro, Quita, que vos has cedido tu poder a un otro, ¿no? De que te curara, de que te sacara de esta situación. claro, yo quería que me sacara, y buscaba en ese otro, buscaba la solución de poder tener una vida, aunque sea tranquila.
ni sin esa locura de todas las enfermedades de lo que estaba pasando. Entonces el médico que me atiende en Buenos Aires me recomienda, eh, yo tengo una empresa constructora de hace 30 años y me recomienda meditación y yo empecé a buscar en otras ramas, quería una solución. Ujú. Empieza a bajar el síntoma del intestino, pero no del todo. Y siempre me quedó eso. Fui a otro médico como a los 5 años, a Ludaondo en Buenos Aires, me dio inmunosupresores, me dio infinitos medicamentos. En ese tránsito, a los 40 años, muere mi papá joven, a los 69 años, Mm. y ahí otro masazo que no entendía tan joven que eh, en esa época que muera tan joven. Y ahora entendí otra cosa. Eh, pero a mí me quedó, le agarró una ACV, le agarró una hernia, en la ingle, en 6 meses se terminó muriendo, se terminó matando. Y yo era muy compañero con mi papá, era muy. Y ahí fue otro masazo que yo no entendía que me estaba pasando, y seguí buscando. Eh, Conozco la pandemia en el 2020, hace 6 años, y entro en consulta con Sabrina, que hago un periodo de 3 años, Sabrina Casal. Sí, estuvo Ah, acá también en Autonautas. claro, hago mi primer ciclo de consulta, que voy por colitis ulcerosa, y ella en la primera consulta me dice: ¿qué va a hacer, colitis ulcerosa o economía? Pues yo todavía no estaba, Pablo no había sacado nada de economía. Eh, y le digo: vamos por economía. Me olvidé, pero después entendí que estaba todo relacionado. Mm. Eh, y empiezo el ciclo, a la sexta, séptima consulta me embarga la empresa. En mi mejor momento me embarga la empresa. Me la embargan un 2 de noviembre del 2021. Pablo saca los días el libro del creador, Mm. eh, y dura un año eh, y fue tan perfecto todo que lo entendí de esa manera que estaba pasando, Mm. que al año, a la mitad al año me levantan el embargo, me la levantan un 3 de octubre, cuando yo hago unos ciertos movimientos que entiendo que es la muerte de mi abuelo, la fecha del embargo, eh, y desde ahí no paré, no paré. Seba, ¿qué título le pusiste a tu síntoma económico? Porque está bueno aclarar, ¿no? Porque cuando venís por un síntoma biológico, la que te dice cuál es la historia a buscar es la biología, ¿no? Ya sabemos que esto tiene las bases biológicas de Hammer, que puso de manifiesto dentro de la ciencia que un síntoma biológico responde a un estrés particular, ¿no? No es lo mismo el estrés, el drama, el conflicto emocional que vive cuando le afecta al hígado, que cuando le afecta al riñón, cuando le afecta a los intestinos, a la nariz, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene una función y un simbolismo determinado. Entonces ahí el diccionario de síntomas te dice cuál es la historia, ¿no? Pero cuando venís por un síntoma de la realidad, el título se lo pones vos. Yo Entonces, a veces no es tan preciso
como el de Claro. la biología, porque es tu sentir el que desde tu sentir vos le das forma a esto que te duele, que te molesta, y entonces desde ese lugar bastante más sesgado que lo que es la crudeza biológica, ¿no? Le ponemos un nombre al síntoma, y que por supuesto seguro que estaba relacionado con los conflictos que estaban detrás de la colitis ulcerosa, eso ya me lo aclaraste hace un rato, pero era re esperable que así sea. ¿Qué Y título te trajo a consulta de la mano de la economía? el síntoma yo le había puesto, me da rabia la economía que tengo. ¿Ah? Y por no poder, y me acuerdo que para el para qué, por no poder darle todo a mis hijos, la preocupación de la zapatilla, de les pagar la escuela, de toda esa preocupación de la economía. Y estaba en una economía que no estaba mala, pero yo tenía ese síntoma. Mm. Y, digamos, ¿qué pudiste encontrar que te llevara a ver cuáles fueron los conflictos que pudiste encontrar, los anclajes, los bloqueos inconscientes del para qué esta economía? Porque sabemos que una realidad se bloquea, una economía se bloquea porque hay ciertos patrones inconscientes que nos están guiando por la mejor alternativa para mantenerme con vida. Y evidentemente el dinero que no quedó asociado a eso, óptimamente, a lo biológicamente conveniente, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuáles eran esos bloqueos inconscientes que hacía que hoy tu economía no sea la que vos querías? Y que si tú, allá, descubrí que allá atrás, el que tuvo algo pasó, por eso yo te decía, el día que me levantan el embargo, es un 3 de octubre, el día que muere mi abuelo, y, y el juzgado fue ese bisabuelo, el padre de mi abuelo. eh, eh, Mi abuelo, él muere a los 33 años, mi bisabuelo, mi yacente, muere a los 33 años, donde deja toda una familia, un nene de 3 años, uno de 5 y uno de 6 a un orfanato, y donde tenía mucha plata. ¿Y a qué edad te Eh, vino tu colitis ulcerosa? Disculpame que te interrumpa. a los 26, pero 26. el posible cáncer de muerte fue a los 33, fue perfecto. Es perfecto. Me pareció que habías dicho 33 o 36, no llegué a escuchar bien, de todas maneras lo mismo, ¿no? Pero Pero, yo me tenía que morir a los 33 para la ah, biología, para ese inconsciente tenía que, a los claro. 33 yo tenía Y, que abandonar a mi familia de alguna manera. y había otra niña en camino, ¿no? Se estaba agrandando la familia y tu inconsciente dijo, no, Exactamente. Viene viene otra semillita donde a ver qué hacemos, y era tan perfecto todo que, o sea, ahora lo entiendo y entiendo todo el camino, todo mi proceso. Y el 3 de octubre, cuando me levantan, es mi abuelo, y yo descubro ante todos los juicios, porque mi abuelo abandonó a mi papá mm, cuando él era joven. O sea, se tenía que volver a repetir este abandono. Eh, Mi papá fue abandonado, mi abuelo fue abandonado, entonces, y mi papá se hizo cargo, no nos abandonó, nos dio todo su amor, pero habían quedado cosas que a mí me, me quedaban ahí. Entonces, cuando yo entendí el por qué mi abuelo había abandonado, y todo mi clan, hasta mis tíos, mis primos, he juzgado a mi abuelo por ese abandono, yo entendí la historia y dejé de juzgar, sino comprendí para mm, entender mi historia. Ahí me hizo esa primer toma de conciencia profunda y después cuando vino ese levantamiento
De embargo, el 3 de octubre fue como la certeza. ¿Me entendés? ¿Cómo se llamaba tu abuelo, el que abandonó a los 33 Mi, años? eh, el, mi bisabuelo Tu fue bisabuelo. el que murió a los 33, Sí. se llamaba ¿Cómo se llamaba, perdón? Gualberto, Gualberto con G. sí. Y la fecha de nacimiento es el 5 de febrero. Perfecto, claro. Buenísimo, Y buenísimo. mi Pero papá se, además, mi claro, papá se llama Gualberto, claro. O sea que vos sos su papá claro, también. ¿entendés? Y a su vez, mi abuelo se llama Leopoldo y le decían Polo. Y a mí me dicen Topo. Claro, Eh, entonces también un montón de claro. que entendí. Pero digo, este hombre, ¿no? Que a los 33 abandona a sus hijos y se va con el dinero, dijiste, ¿no? Él muere a los 33. Él se, yo descubro que Pero, él, por pero ¿quién problemas, los deja en un orfanato? Eso me perdí. él muere, él se suicida por problemas económicos a los 33 años. Entonces, al Sí. morir, a los 5 días, Ah, muere su esposa, por amor, por por suicidio. angustia, eh, entonces ellos tres quedan solos. Y fíjate La, que sufrir por economía y ligado a la muerte, la familia creció, o sea, dejó descendencia y todo el universo se pone en función de que esa descendencia sobreviva y esto que le pasó, que este suicidio por problemas económicos es parte del paquete de datos que hizo que esta descendencia esté sobre esté y crezca, ¿no? Y siga con vida. Y además sabemos, ahora hablando de todos los tiempos, que además hubo descendencia de estos chicos abandonados. Entonces este dolor en el que sufro por la economía y muero joven, ¿no? Y unido a muerte, es vida para este clan. Entonces fue parte del paquete de datos y de los códigos que era necesario para el inconsciente biológico, que lo que quiere es mantenerte con vida, que se siga repitiendo, porque así se garantiza que este clan continúe. claro, entendí eso de que yo sí o sí iba a estar en sufrimiento porque para generarme vida. Y cuando tomé esa conciencia que no venimos a hacer evolución, a tener esa plenitud, eh, esa paz, entonces cuando yo entendí esa historia, eh, transformé mi presente para tener cada día un futuro con una evolución y Mm. con una claridad de hacia dónde voy. Por ahí la economía no me mostraba ciertas cosas donde me la tapaba para que yo no me dé cuenta de- y encima yo construía dos casas, y siempre había que, hubo una que entra en conflicto, que del cual a mí me embarga la empresa. Y era por humedad, eh, no era edilicio ni nada, era por humedad. Y yo decía, un juicio por esto, llegar a un entonces no entendía de que con tanta, y me decía, qué injusto que es todo, y me estaba mostrando de dos casas una, y las dos estaban hechas iguales. Y Mm. de la otra parte, que también viene también directo, tenía dos hijas, y a una le hizo, también era mi bisabuelo, le hizo dos casas, y a una, a mi abuela, la esposa, es todo una, pero
a la esposa de Leopoldo, al que fue abandonado, eh, terminó sin nada también. Y Mm. tenía, eh, entonces yo construía 2 casas y tengo 2 hijas. Y yo siempre decía, el futuro está en la construcción para mis hijas. Entonces, como le estaba mostrando la biología que le iba a dejar esto, me lo estaba. No, 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 porque va a ir por mal camino. Me decía de esa manera, el cual fue. eh, El hacedor encima de vino el esa pregunta que embargo. siempre hacemos de para qué querés el dinero, ¿no? Ahí puede haber una clave importante de por qué no lo tenés. Está, está el tesoro que te dice, es para mi hijo. Ah, es para tu hijo. Bueno, vamos a ver qué le querés dejar a tu hijo. ¿Qué pasó allá atrás de tu hijo? ¿Qué historias hay no resueltas? Sí, hace Eh, sus estadísticas el inconsciente, ¿no? Hace sus cuentas a ver si le cierra para que vos continúes, vos y ahora sobre todo tus hijas, ¿no? Porque el universo se pone, cuando uno tiene hijos, toda la claro, creación se pone a disposición de que los más jóvenes del clan son los que tienen mayor potencial, ¿no? De que este exactamente. clan continúe, crezca. Y bueno, yo en todo este proceso que descubro todo esto, a los 3 años, en el 2024, termino con Sabrina, le doy un cierre perfecto porque él, estaba suelto este síntoma Ujú, y antes había empezado a hacer las aperturas. eh, la primera apertura, la apertura B, y en diciembre hice economía y en enero ya me inscribí en el PAC y, y no quería parar. Entonces le digo, bueno, ahora me dice Sabrina, estaría bueno que vos veas distintos consultantes y que puedas ver lo que tu síntoma, porque yo le decía que quería un síntoma eh, porque no tenía consultante y recién arrancaba. Entonces lo busco a SEO. Y ahora estoy en un ciclo de consulta desde el año pasado, desde enero del año pasado, con SEO. fue Y el mismo con economía también. en economía, pero que me daba bronca porque no tenía consultante. Ok. Eh, y Y ahora, decime, Seba, una consulta te hago, antes de pasar al otro ciclo, digo, habiendo descubierto esto que descubriste en tu bisabuelo y la muerte joven unida al dinero, por lo tanto, eh, vos sos el que se muere joven por problemas de dinero, ¿no? Toda la trama transgeneracional que encontraste y que le dio sentido a este presente, ¿no? Como posibilidad para que este presente exista, estaba este potencial pasado, ¿no? Este pasado que creamos para venir a vivir esta experiencia. Además de comprender y de llegar a ese código profundo que está dentro nuestro y que nos sostiene nuestra realidad hoy, ¿qué tuviste que hacer acá? ¿Qué movimiento incómodo? ¿Tuviste que hacer algún movimiento incómodo? Porque viste que a veces nosotros los consultores, y sobre todo cuando acompañamos o nuestra tarea no solamente es ir a encontrar el origen, sino de que acá nos movamos, porque a veces encontramos el desde dónde lo estamos creando, pero no actuamos en el presente. Es acá donde cambiamos la realidad, ¿no? Entonces, si bien es súper importante trabajar en los códigos que portamos, en esos dolores que quedaron trabando nuestro tiempo y nuestra materia, y hoy hace que nuestra realidad se acomode como solución a ese pasado, ¿sí? Es importante también que, habiendo comprendido cómo se fue dando la historia de manera inconsciente, bueno, decir, che, entonces yo tengo que hacer esto, porque si sigo así y si me sigo dejando gobernar desde los patrones inconscientes y no hago nada y sigo creando mi vida como hasta ahora, nada va a cambiar. O puede ser que cambie tomando conciencia y trabajando dentro de uno, pero es muy importante, y lo sabemos, ¿no? Y sobre todo en economía se ve mucho, el tener que hacer eso que no quiero hacer, ¿no?
eso que me saca de mi lugar de confort, que es el lugar que no te deja en el confort, sino que te sigue manteniendo en el mismo patrón de escasez, ¿no? Yo desde el primer momento, en la primera consulta es como que dudaba si esto era verdad lo que me estaba pasando. Eh, o sea, cuando uno choca con eso que te lo está mostrando de frente, uno entonces te, te lo muestra tan claro que vos entras a dudar. Y yo dije, si es esto, voy por esto. Y Mm, me lo aferré tanto que entré a buscar. eh, Cuando me decían todo es simbólico. Y yo me decía, bueno, si es simbólico, a ver si es simbólico, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está poniendo a prueba? ¿Qué significa esto? Y me venían, y vos decís, son señales, pero somos tan creadores de nuestra realidad. Y yo desde la segunda o tercera consulta empecé a creer mi propia creación. mm. Eh, y empecé a ir por todo. Y que Sabrina me decía, no sos un buscador, entré a buscar en el árbol, entré a buscar, eh, entré a buscar los nombres, entré a buscar los santorales, entré a buscar qué significaba cada nombre, qué es, y cada consulta venía y me decían, te vas a volver loco. Y yo decía, no, 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 que yo quiero entender la historia para entenderme y poder sanarme. Eh, ¿Y te acordás algo que te hayas tenido que hacer? uh, Mira, se pusieron a ladrar los perros del edificio. Así que no sé si se escucha, pero por ahí, el movimiento, algún movimiento incómodo. ¿Te acordás, Seba, si tuviste que hacer alguno tengo, que tengo, eh, las noches mías eran muy, o sea, muy profundas. Yo en el 2022 tenía mi hija, cumplía 15 años, perfecto, después de 15 años, después de los 33 cumplía 15 años, tenía embargada la empresa, o sea, todo era una fiesta por el mundial, fue en diciembre, Navidad, y yo tenía, eh, y yo decía, ¿por qué esto a mí? Eh, y me decían, cuando tenía embargada, venía mi abogado y me decía, cerrá la empresa, escondé todo, eh, no te hagas problema, todo se va a solucionar, pero fundila. Y yo decía, no, 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 yo me tengo que hacer cargo, tengo que tomar el mando, tengo que ver qué hago, cómo lo soluciono y desde dónde está viniendo. Primero en la 3D me hice cargo, asumí, hablé con las personas que tenía que ir a hablar, que me, y cuando yo veía que esa persona que era tan perfecta para mí en ese momento, decía, y me lo mostraba. Pongo a la venta una de esas casas, de esas dos, y lo vendo a los 15 días. mm, Después de 3 o 4 años que no se vendía. Y ahí yo empiezo a decir, viste, que la certeza está acá, que no va a pasar nada, que yo soy el que tengo el mando, y que este juego yo lo voy a ganar desde mi propia creación, desde mis propios actos, y después estaba allá abajo, angustiado, triste, solo, y entraba a reflotar. Eh, como en esa enfermedad que fue una semana de angustia con 33 años, que iba a dejar a mi hijo, pasé eso y no voy a pasar esto. Y si yo no construía, era la muerte. Entonces dije, pero si yo puedo hacer desde, yo sé hacer asado, sé hacer discos, sé hacer un montón de cosas manuales,
no me voy, esto no me va a ganar. Y después buscaba desde dónde venía, ¿entendés? Ujú, Y, y actuaba, y actuaba eh, desde mi creencia de creador, que yo lo estaba creando cada... Sabrina, lo último me dice, vos sos un creador, vos desde el primer tiempo te sumiste creador de tu realidad. Y yo desde que vi que mi realidad la puedo transformar, la puedo, eh, la puedo guiar, la puedo, la busco constantemente. Eh, y en mi clan lo que pasó mucho, que al ver esos abandonos, a ver esos abandonos, no hubo, pasaron muchos que ni un padre salvó a un hijo, ni un hijo salvó a un padre. ujú. Para la biología, un hijo salvar a un padre, no, pero no hubo ese abrazo de amor, de comprensión, y yo a mi papá lo abrazaba y me decía, somos hombres, no tenés que por qué abrazarme. Entonces yo decía, nada, no puedo. Y a mi hijo, desde los 3 años, lo abrazo, lo veo, hoy tiene 20, está más grande que yo, y él viene y me abraza y, y creí en ese abrazo sanador y cuando descubrí todo esto me abracé y no me solté más. Sí, Seba, y se me ocurre pensar que esto que contás, ¿no? Nos podría dar la pauta de lo que, esto de no me abraces, ¿no? Este contacto que incomoda. Podría, no sé, yo te iba a preguntar si pudiste encontrar el origen de ese suicidio joven, ¿no? Sí, Porque tal vez hay un contacto de más que, no sé, algo eh, porque acá, después de ese suicidio, ¿no? Se polarizaron tal vez en evitar el afecto, el contacto como para no sufrir, ¿no? Porque tal vez eh, esto que vos decís, ¿no? Quizás es una manera de sobrevivir, evitar el contacto, el acercamiento, ese contacto de más. Entonces digo, ¿qué habrá pasado más arriba? Tal vez te puede dar el color de lo que pasó antes para que este bisabuelo acá no, digo, en el lugar en que le toca, se suicide, ¿no? Y abandone a la cría, ¿no? Tan joven. tan joven. Y encima abandonan los dos. La esposa muere a los 5 días, él muere el 1 de julio y ella muere el 6 de julio, muere y muere de la misma angustia y dolor donde también se... Por eso, esto eh, es una bomba súper antibiológica. Ahí hay una muerte y un contacto de menos gigante, ¿no? Porque primero es una persona joven y con hijos chiquitos. Y los cachorros sin protección, lo que tenemos guardado en la biología es que estamos más expuestos a morirnos, ¿no? Entonces, exacto. bueno, ese contacto de menos que hubo ahí, esto que te dicen, no, somos hombres, no nos acercamos tanto, ¿no? Quedó como ahí latente, pero digo, ¿qué habrá pasado Y antes de ese él suicidio, ¿no? Gualberto tenía mucha plata, pero entra, por lo que yo descubrí, juego, Mm, eh, ¿Para qué amaba, lo hizo? amaba a su familia, pero estaba el alcohol, el juego, la pérdida económica, donde no vio salida y lo ayudaban por atrás su esposa, que estaba desde la madre, la suegra de él, le daba por escondida para que nadie se entere. ¿Y qué le pasó a él de chico? ¿Dónde aprendió? Él desde chico él no fue abandonado, pero eran 10, 12 hermanos, y él es número 6
donde no tuvo ni afecto, ni desde que nació, no. eh, quiero, porque o sea, eh, no quiero entrar en lo técnico, pero sí para que sea más claro, él nace y no tiene no fue ni amamantado, sino solamente criado por otra persona, pero al ser un estatus de familia, eh, que estaba bien, ¿me entendés? Lo cuidaba, pero no tenía el afecto de su padre. En un sentido fue abandonado. Claro, y todos esos dolorcitos del alma de ese niño quedaron unidos a tener dinero, ¿no? Más allá de que el suicidio es un pedido del clan, ¿no? O sea, se ve que hay alguien, o sea, era un mandato porque algo había sucedido, ¿no? Esa muerte la Eh, estaba pidiendo el clan, pero digo, es cómo estaba relacionado el tener dinero en este caso, que era el síntoma que estabas trabajando vos y que seguís trabajando, con estos dolores, ¿no? Con estos que después se transforman en bloqueos inconscientes para tener dinero. exacto. Sí, o sea, a mí no me iba a generar dinero porque si yo tenía, iba a abandonar el clan, iba a abandonar a mi mujer, a mis hijos, a todo. Eh, y yo, Sí. de- y yo, para mí era fundamental. Mi mujer trabajaba hasta una cierta época, y no comíamos al mediodía con nuestro hijo. Y ahora, hace 10 12 años, que comemos al mediodía todos juntos. Y yo lo veo en todo eso que faltó allá y que hoy eh, tengo charlas con mis hijos muy profundas sobre esta conciencia, sobre de esto que nos pasa constantemente, porque también pasaron, con mi hijo del medio, también pasaron ciertas cosas que él vio eh, que él vio y me terminó de aseverar que era por mi camino. Eh, Mi hijo tiene un accidente donde yo voy, hace un año y pico, un año y medio, tiene un accidente donde él está en el piso, por eso decía del abrazo, y uno de los primeros que llega soy yo, lo veo tirado en el piso y lo levanto con todo lo grandote que era y lo abrazo y le decía yo, él estaba como inconsciente y le decía, abrazame y no me solté. Y ya estoy yo y me empieza a abrazar y nos fundimos en un abrazo y que él me dijo, yo vi muchas cosas que es inexplicable. Y en 2 minutos que reacciona me dice, tenés razón en lo que haces, eh, no parés o algo así. Y yo cuando me dice eso y vuelve así y se vuelve como a desmayar y me abraza y yo no lo suelto y lo abrazo y yo dije, esa es mi certeza de que un hijo y un padre nunca se abrazaron y, y ese dolor que estaba anclado en ese círculo que queda ahí, lo destrabamos entre los dos y se volvió infinito, eh, Mm, qué en fuerte. sí, claro, en infinitas posibilidades para los dos, para mí, para mi clan, para mis eh, y yo dije, no, y hoy él viene nos sentamos, aprendo un montón de cosas con él, con los tres, con la más chica, Ya, ya aprendiste quién sos. exacto, ¿Para qué creaste este hijo, no? exacto. Para volverte a vos, para que te conozcas en profundidad. Y digo, esta certeza que te vino de que los padres e hijos nunca se abrazaron, seguramente más allá, ¿no? Más atrás de ese suicidio, más atrás de ese que tampoco que fue abandonado, ¿no? Y que había mucho dinero,
tal vez hubo algún contacto de más y que para eso sea mejor que los padres e hijos de acá Bueno, abajo se polarizaran en la otra polaridad que es no abrazarse, ¿no? Evitar el contacto, mejor separarse. yo, Y yo descubrí también que el primer Sebastián, el primero que vino a la Argentina se llamaba Sebastián. mm, Se casó con la abuela de mi bisabuela, sería mi tatarabuela, y era Sebastián. Y, y sé que vino con una angustia profunda que dejó en España. Yo soy de Girona, donde había escasez, había eh, enfermedades, había guerra, mm, y, mm, y, y yo tenía otro síntoma que era el zumbido. Y yo decía, tenía como un tinnitus. mm, Y sí. ese Seba dejó en un barco a su familia, a su papá, a su mamá, a su hermano. eh, y desde ahí está también este abandono. Mm, Partió sí. con una incertidumbre hacia un lugar que no sabía lo que era, dejando toda una familia atrás. Sí, y como sabemos que las separaciones, en este caso, son antibiológicas, ¿no? Para el inconsciente es igual que una muerte, ¿no? Porque al no tocarlo, no verlo, no olerlo, para el inconsciente se murió. Entonces sabemos que detrás de eso, como es antibiológico, hay un origen. Algo habrá sucedido antes para que acá, como respuesta, sea que las familias se separen, ¿no? Y entonces me da la sensación como que más arriba puede estar el padre que o abusaba o pegaba o era violento, ¿no? Y que ese contacto además trajo como solución que los padres e hijos luego tengan que separarse para seguir vivos, ¿no? Para mantenerse con vida, aunque no les guste, porque el inconsciente no se pone a pensar si te gusta la vas a pasar bien o la vas a pasar mal, si no te va, es una solución para que vos sigas con vida, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, digo, claro, eh, todos los Puig de Girona, Puigture, eran pescadores. mm, Y desde chico él laburaba y no tenía por qué trabajar a esa edad. Pero bueno, mm, y hoy mi hijo es un apasionado de la pesca, pero como mm, una pesca de disfrute. Y yo vi cómo ah, ese Sebastián, eh, de Girona, pescaban 24 horas para poder comer, y si no llegaban con esa comida, era un maltrato, entonces, y eran chicos, chicos, o sea, eh, si no llegaban con ese pescado, si no llegaban, ellos tenían que alimentar a su familia, a sus padres, esa responsabilidad. ujú. eh, Bueno, ves, ahí está invertido también el orden biológico, porque no son los padres los que tienen que los hijos, perdón, alimentar a sus padres, ni ser los proveedores de la familia cuando son niños, sino que es al revés, ¿no? El niño está en la etapa de recibir y no de dar. Así que bueno, ahí hay un poquito, quizás algo de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Un, algo que estaba desordenado biológicamente, para un lado, y que como solución trajo la otra polaridad, ¿no? Qué lindo, Seba, cuánta profundidad pudiste ganar en todo este camino que hiciste con Sabri en primer lugar, ¿no? Que tan seguramente, no sé por qué etapas vas ahora con Seba. ya, con Seba desde enero, cuando Ah, ahora ahora creo que entramos los 4 primeros pasos, que ok. los dos son muy buenos consultores. La verdad que descubrí eh, no fue casual que fui a dos excelentes consultores, y que la verdad que y ahora con Seba también, con Seba eh, descubrí otra parte mía que también estaba ahí de,
del creador que descubrí ahora, ese chico eh, eh, que no fue creador, que le gustaba pintar, le gustaba el arte, le gustaba siempre, yo no terminé, siempre me gustó pintar, siempre me gustó la arquitectura, no terminé una carrera eh, de arquitectura y siempre me quedó pensando, y con Eva descubrí por qué no había terminado, y fue porque en realidad quería ser un pintor. Mm, Y de a poco voy en búsqueda de ese Seba que quería desde el chico, desde ese, eh, como, a ver, para que no, el padre nunca quiere algo malo para el hijo, pero en esa autoridad, en esa, si no haces tal cosa, no vas a ser visto si es hombre, tiene que jugar al fútbol, si, ¿entendés? Eh, y no lo hizo, no fue desde el lado malo, sino fue desde otro lado. Pero que yo lo entendí desde dónde estaba mi bloqueo entendiste, Seba. sobre ¿Quieres contarnos como vos quieras, eh? sí, yo desde los 6 años hasta los 36 jugué al rugby. Eh, y siempre estuve desde un lado violento, que me descubrí violento, pero para mí no era violento. Siempre sostuve una posición o sobre una manada para ir. Nunca pasó nada malo ni nada, pero cuando yo entendí que mi lado de pertenencia era por otro lado, eh, mis amigos siguen siendo mis amigos, pero ahora no pertenezco a, no, o sea, a que me acepten. Voy donde yo me siento bien conmigo mismo. Me encanta la bioexistencia, me encanta hablar en conciencia, me encanta, pero como ese lado de mal visto, que viene desde hace mucho tiempo, desde que era chico, eh, dejó ciertas cosas de lado y hoy no, y hoy priorizo eh, mi valorización, eh, mi propia creación de un Seba totalmente distinto y, y voy por eso, por ayudar a ser consultante y tener mi propio, ser consultor, dedicarme a lo que verdaderamente me gusta. Bien, recién nombrábamos a este niño que trabajaba trayéndole el alimento a la familia, ¿no? Un poco antibiológicamente hablando, ¿no? Que tomó ese lugar de responsabilidad, o tomó, o le dieron, ¿no? No, más allá de si lo decidió él, que en realidad nunca decidimos nada. Y bueno, acá había otro niño que Claro, había renunciado a ser niño, a hacer lo que le gustaba, ¿no? Porque un niño sabe lo que quiere hacer, solo que al tener que adaptarse a una familia, a un social, va para encajar, ¿no? Va renunciando, por eso la importancia de un acompañamiento consciente, pero de un trabajo, pero también de un trabajo interno personal, ¿no? Porque él va a mostrar lo que yo todavía no tengo sin sanar. Entonces, ir siendo yo ese niño que hace lo que le gusta para que él vaya también mostrándome eso, ¿no? Pero más allá de eso, digo, cómo estaba ahí latente este niño que se tuvo que hacer cargo y no pudo ser niño y no pudo hacer lo que le gustaba, como te decía recién, los niños son expertos en saber lo que les gusta, lo que quieren hacer, porque están muy cerquita de la fuente, ¿no? Pues tienen tan menos, por decir una palabra, contaminados con la cultura, con los juicios, con lo que después cuando vamos creciendo vamos incorporando, ¿no? Y que nos van por ahí alejando o de quienes verdaderamente somos hasta que perdemos la brújula, ¿no? Y por eso viene el síntoma, recordarte ese corrector, como dice Pablo, ese corrector evolutivo. Y ahora estás encarándolo desde el lado de no tener consultas.
¿no? También, Ahora, el poder dedicarte a lo que te gusta, a lo que querés, qué perfecto, ¿no? Todo como lo estás contando. ¿Y qué descubriste en ese sentido ahora de la mano de Seba? ¿Dónde y podría, hasta donde viste, el anclaje del no tener consulta? con Seba en un año también pasó una vida entera donde Claro, eh, de si son 6 consultas, pero desde la primera ya vas viendo esos movimientos y nunca paré en moverme. ¿Sí? Sé que es una ayuda la consulta, sé que me ayuda un montón, pero si yo dejo en eso, queda ahí. Entonces siempre estoy en constante movimiento eh, eh, en todo, eh, desde lo mm, físico, desde lo intelectual, desde lo económico. Yo descubrí con la bioexistencia un orden, claro. eh, que ese orden me lo estaba tapando para que yo no me diera cuenta de muchas cosas. Desde la ropa, el papel, desde el tiempo que es valioso, desde un montón de ser creador, de volver a lo mismo del ser creador, de que cada día que me levanto con unas ganas, tengo como un ritual que tomo 2 vasos de agua y, y me agradezco a Seba por toda la oportunidad, por, porque cada día busco cambiar y porque cada día es una oportunidad eh, que me mostraron, pero que ahora Seba se hace cargo y que quiere transformarla y que va por todo, que quiere levantar a sus nietos, donde los nietos, donde ese Seba que murió a los 69 hoy se da cuenta de por qué y quiere y va a evolucionar, ya está evolucionando. El otro día, en el cumpleaños de 40 de mi hermana, no tomo, hace 8 o 9 meses que no tomo alcohol, y, y unos primos me decían, pero bueno, sos uy, pero en chiste, o sea, y entiendo, y por dentro le decía, y soy más uy, más Seba que nunca, porque me hago cargo y me responsabilizo de todas las acciones que le hago consciente. Mm, Eh, y en esos pequeños pasitos que hace un año estaba de una manera donde estaba y hoy tengo consultantes, bien. eh, Porque con esto empezaste a que hacer, eh, que empezaste a hacer lo que te gusta, ¿no? Empezaste a conectarte con vos, a priorizarte, a valorizarte. Y ahí empiezan a llegar esos así como vos como consultante valorás a tu consultor, ese sos vos, ese consultor valorado, ¿no? Pero para eso tuviste que valorarte primero. exacto. Me levanto a las 6 y voy al gimnasio hasta las 7 y vengo. Hace 10 12 años que ando mucho en bicicleta y cada vez hago más kilómetros en bicicleta y tengo muchas ganas y tengo 52 años y apuesto a largo plazo en todo. Y, y esto es lo de 4 años que por ahí eh, yo fui a un bloqueo que yo tenía, una escena donde yo tenía 4 años y estaba pintando. Y mi papá y mi mamá estaban discutiendo por problemas económicos normales entre parejas que pasan. Eh, y ese eh, y ese nene de 4 años sintió culpa porque él pensó que ese problema era de él. Entonces dejó de pintar. Cada vez que pinta piensa que va a pasar algo, una pelea de padres por economía. Y Ujú. desde que entendí eso, eh, seguro. Desde que vi eso, eh, mi niño, o sea, cada vez quiere vivir más, ¿me entendés?
que uno desde ese lado está creando Que esos no era el dolores. culpable de esa pelea entre los padres, ¿no? Que no era el culpable de que la plata no alcance, Exacto. que no era el culpable de que no hubiera paz en la casa, que no era el culpable, Que él ¿no? tenía que disfrutar, jugar. eh, eh, el otro día me dice mi hijo de 20 años, y yo pensé que estuve presente siempre en todo, lo acompañaba en todo lo que... Y me dice, pero vos nunca jugaste al fútbol conmigo. Yo dije, wow, viste que cómo queda ahí ciertas cositas, sutileza que quedan ahí, que uno no se da cuenta, y que el niño, o sea, lo primero que quiere es ser visto por el padre y la madre, ser abrazado, ser contenido, ser niño nada más. Mm. Bueno, ahora pudiste conectarle y darle a ese niño que está guardadito ahí tan vivo, como cuando tenías 4 años, ¿no? Está ahí, vivo igual, de la misma manera, empezando a darle lo que necesitaba, empezando a darle los abrazos que quizás no tuvo, a liberarlo de las cosas que no le corresponden, de las responsabilidades que no tiene, porque es un niño y porque solo tiene que hacer lo que tenga ganas de hacer lo que vino a hacer, ¿no? Y que eso, el juego es tan importante. Por eso siempre decimos, Juan, gracias por venir a jugar acá, Claro, a contar esto que sos, de la manera que sea. La verdad, Seba, me siento muy honrada de haber estado acá escuchándote, porque de verdad se nota que tenés una enorme valentía, ¿sí? Y se nota el coraje puesto en la cancha, ¿no? Y que salís a jugar siempre y que tenés toda la certeza de que lo estás haciendo bien, ¿no? Aunque todos vamos a tener que seguir trabajando si queremos eh, otra vida, ¿no? O una mejor vida, o siempre ser mejores, siempre se puede mejorar, siempre hay cosas por mejorar. Pero la verdad que enorme tu relato, ahí habían puesto también valorando lo que estabas contando. Para mí no tengo más que decirte que te felicito por asumirte el creador y eso es una de las cosas más difíciles que tenemos para, para adoptar, para aprender, para hacernos carne, ¿no? De verdad saber y vivir la vida y vivir esta experiencia humana desde esa conciencia que te da una enorme posibilidad por encima de la media o de la mayor parte de la humanidad que no sabe y que aunque no asume ese lugar, aunque nos vayamos al pasto, aunque tengamos que, tengamos ¿no?, miles de... recalcular y volver, eso te da y no sé, lo has contado y lo has transmitido como haberlo vivido muy fuertemente desde ese lugar, así que eso es un valor que es lo que, nada, te hizo la diferencia, digo, ¿no? Así que nada más que felicitarte, agradecerte por estar ahí sentado contando con tanta valentía tu historia, tus momentos de dolor, tus momentos de dar vuelta al timón y hacerte cargo de tu vida. Así que Seba, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, no sé si vos querés contar o decir algo más o querés tomar la posta y dejar un mensaje para este vivo, sabes que va a quedar grabado, yo ahora te voy a agregar como colaborador y lo van a ver después muchas personas, así que lo que quieras. Yo agradecerte por la invitación a Seba, que es muy generoso, a vos, que son muy generosos los dos, que son consultores hace muchos años y son muy generosos. A mí me da un honor y una alegría estar acá y que yo siempre digo que siempre una semillita que pueda tirar para sembrar y que con el tiempo pueda verse un árbol grande, que, que todos de ese dolor podemos salir, Mm, de ese dolor que está ahí, que no te deja tener una vida plena, angustia, tristeza, económico, enfermedad, pero siempre está la angustia, la ira mm, y que se sale. Pero si no tomás el mando de tu vida, si no
si no te haces cargo, eh, nadie ni nadie te va a venir a dar una mano. Un consultor te guía, te acompaña, pero ese sentirse creador que uno puede constante, nace desde uno y que tenemos ese poder de poder cambiar las cosas. Y, y que se puede. Después de esa noche, de esa profundidad, se empieza de a poquito y ir buscando la salida. Y nada más, que muchas gracias. No, y que gracias a vos, realmente súper conmovedor tu relato, tu historia, la manera en que lo contaste, se notaba tu emoción, ¿no? De que no solamente era un relatar hechos y datos, sino que era haberlo pasado por el cuerpo, haber recordado quién eras en cada una de esas etapas de consulta. Y nada, me- orgullo de haber estado acá escuchándote, por su perfecta para mí tu historia. Y Seba, querido, un maestro, la verdad, te agradezco mucho por haber estado en Autonautas y nada, lo voy a dejar grabado, vamos a subirlo para todos, que ya sabe, la mayoría que nos sigue sabe que queda en Spotify y en YouTube. Después te voy a pasar yo los links cuando Seba los suba. Y gracias, gracias infinitas. ¿Vos ahora estás en el campus o no? No, 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 no. Yo estoy solamente en Ah, el país. te iba a Vayan. decir, nos vemos ahí ahora. Bueno, gracias inmensas, Seba, un placer, Gracias. un honor, de verdad. Te felicito, Igualmente, te felicito. igualmente. Beso y un abrazo grande. Un abrazo a todos ahí por ahí también. Gracias. Saludos, Seba, nos vemos pronto. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo. Chao.